María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Segunda parte. Fundamentos y características de esta devoción. Pregunta número 14. ¿En qué consiste esta devoción? En entregarse enteramente a la Santísima Virgen, a fin de que por ella pertenezcamos más perfectamente a Jesucristo. Por medio de esta consagración, damos a María nuestro cuerpo con todos sus miembros y sentidos, nuestra alma con todas sus potencias, inteligencia y voluntad, nuestros bienes exteriores, materiales, y nuestros bienes interiores espirituales, que son los valores espirituales de nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras, sin ninguna reserva. 15. ¿Qué significa la entrega de los bienes exteriores? ¿Tenemos obligación de dar algo de lo que tenemos a alguien, a la iglesia o a alguna institución? No significa que tengamos que entregar o donar nuestros bienes materiales a la iglesia o a alguna institución. Significa tan solo que todo lo que era nuestro pasa a pertenecer a Nuestra Señora y que, sin que tengamos que quitar nada de nuestro nombre, nos volvemos administradores de los bienes que pertenecen a nuestra Madre Celestial. Podemos continuar haciendo los negocios, comprar, vender, permutar, donar, etc., honestamente como lo haría Nuestra Señora misma. 16. ¿Cuáles son los principios fundamentales en los cuales se basa esta devoción? Como enseña San Luis de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, Dios, que es inmutable, no cambia su sentido ni su modo de actuar. Fue por la Santísima Virgen que Jesucristo vino al mundo y es por ella que debe reinar en el mundo. Los principios fundamentales en los cuales se basa la devoción y la consagración a la Santísima Virgen son dos. Primero, Dios quiso servirse de María Encarnación. Dios quiere servirse de María en la santificación de las almas. 17. ¿Cuáles son las verdades fundamentales de la devoción a la Virgen María? Las verdades fundamentales de esta devoción son 5. Primero, Jesucristo es el fin último de la devoción a la Virgen María. Segundo, pertenecemos a Jesús y a María en la cualidad de esclavos. Tercero, debemos vaciarnos de lo que hay de malo en nosotros. Cuarto, tenemos la necesidad de un mediador, junto al mediador mismo que es Jesucristo. Quinto, es muy difícil para nosotros conservar las gracias y los tesoros recibidos de Dios. 18. ¿Cuáles son los tipos de falsos devotos de la Santísima Virgen? Primero, los devotos críticos. Los que se consideran sabios y critican la devoción, el amor y la confianza que el pueblo sencillo tributa a Nuestra Señora. Segundo, los devotos escrupulosos, los que temen desagradar al Hijo honrando a la Madre. Tercero, los devotos exteriores, los que su devoción es apenas en prácticas externas, abrazan muchas devociones y no hacen bien hecha ninguna. Cuarto, los devotos presuntuosos, los que son pecadores entregados a sus pasiones y no hacen violencia ni esfuerzo para cambiar de vida. Entre tanto, creen que se salvarán porque se dicen devotos de Nuestra Señora. Quinto, los devotos inconstantes, aquellos que abrazan la devoción con un entusiasmo inicial, pero no perseveran en las prácticas y luego desisten o se vuelven fríos y mediocres. Sexto, los devotos hipócritas
son los que viven en pecado y buscan esta devoción para intentar descubrir su vida infiel, para pasar por aquello que no son. Séptimo, los devotos interesados, aquellos que recurren a Nuestra Señora para obtener favores y gracias, pero una vez atendido, ya no la buscan ni se esfuerzan para honrarla. 19. ¿Cuáles son los aspectos característicos de la verdadera devoción? Son 5. La verdadera devoción es interior, es parte del espíritu y del corazón, proviene del amor que se tiene a esta bondadosa madre y del reconocimiento de sus virtudes y grandezas, como bien de su sublime misión. Tierna, es llena de una gran confianza, como aquella que un hijo tiene a su buena madre. Santa, lleva al alma a evitar el pecado, a imitar las virtudes de María. Constante, fortalece el alma en el bien, llevándola a no abandonar con facilidad sus ejercicios de devoción, pero si cae, extiende la mano a su buena madre y se levanta. Desinteresada, es decir, busca servir a la Santísima Virgen, no por lo que pueda de ella recibir, más bien por reconocer que ella merece ser servida y honrada, y de este modo Dios será servido y honrado en ella. Número 20. ¿Cuál es la diferencia de esta consagración a de la que se acostumbra a hacer por ocasión del bautismo o de otras consagraciones que existen? Que por esta devoción damos a Jesucristo de las manos de María todo lo que somos y poseemos en el orden de la naturaleza y de la gracia, incluyendo el valor espiritual de nuestras buenas obras, presentes, pasadas y futuras. Las demás consagraciones son simples, es decir, dan solo una parte de lo que poseemos y no tienen la finalidad de colocarnos sobre la protección de Nuestra Señora o de obtener sus gracias y auxilios. Existen centenas de consagraciones a la Santísima Virgen y todas son buenas, pero son consagraciones simples que no pretenden hacer una total entrega como es la Santa Esclavitud de Amor, enseñada por San Luis María Griñón de Montfort. Esta total entrega es más completa, incluso de la que hace una religiosa de absoluta clausura. Por ejemplo, estas son las renuncias que hace: a su voluntad por el voto de obediencia, a los bienes materiales por el voto de pobreza, a los placeres del cuerpo por el voto de la castidad, e incluso la libertad física por el voto de la clausura. Entre tanto, ella reserva para sí el derecho de ofrecer el valor de sus oraciones, sacrificios y buenas obras en las intenciones que ella quiera. En cambio, por la total consagración, también este derecho se lo entregamos y consagramos a Nuestra Señora. Número 21. ¿Por qué se dice que esta consagración es una renovación de nuestros votos bautismales? Lo que se hace en esta consagración es justamente reafirmar nuestra fe en Dios y nuestro deseo de ser fieles a Él, siguiendo sus mandamientos como nos enseña la Santa Iglesia, al mismo tiempo que reafirmamos nuestra renuncia al diablo y a todas sus obras, mantenernos siempre en su gracia y en comunión con Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que en el bautismo los hombres hacemos el voto de renunciar al demonio y a sus pompas, y afirma San Agustín y los canonistas que este voto es el mayor y más indispensable. Por la total consagración renovamos nuestras promesas bautismales, recuperando la conciencia de nuestro estado de pertenencia a Dios.
Todo esto a través de María, para que ella nos enseñe a ser más fieles a nuestra adhesión a Cristo y a la renuncia a todo mal. Número 22. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la consagración y la presente por San Maximiliano María Kolbe? No existe diferencia significativa, solo algunas metodologías. Ambas consagraciones son una entrega total de todo lo que se es y posee a Jesús por las manos de María. Número 23. ¿Quién puede hacer esta total consagración? Todos los bautizados que quieran ayudar para ser fieles a los votos de su bautismo pueden y deben hacer esta consagración. Todos los que, consciente de su frialdad y limitación, buscan auxilio para amar a Dios de verdad y perseverar en su gracia. En otras palabras, todos los que quieren ser santos, que creen en Jesucristo y en toda su doctrina, tal cual nos transmite la Santa Iglesia. Número 24. ¿Quién no puede hacer esta consagración? No puede hacer esta consagración quien hace restricciones a la doctrina de Jesucristo enseñada por la Santa Iglesia, o quien no puede o no quiere vivir en comunión eucarística, quien excluyó la gracia de Dios de su propia vida, es decir, quien vive en situación de pecado grave y por eso no puede comulgar el Santísimo Cuerpo de Dios. Es el caso, por ejemplo, de los que viven juntos maritalmente y no son casados, pareja de segunda unión, quien está inscrito en la masonería, quien es afiliado al PT, PC, DO, B, PSOL, PSTU o cualquier organización socialista, comunista y o abortista, o que defienden la ideología de géneros y afines, ya que estas ideologías van en contra de la defensa de la vida. Es precisamente lo que Dios nos enseña. 25. ¿Esta consagración es una devoción particular? Dejó de ser una simple devoción particular para tener una dimensión pública y oficial a partir del momento en que la Iglesia, por medio de su máxima autoridad en este mundo, el Santo Padre, el Papa, consagró naciones y también al mundo al Inmaculado Corazón de María. Fueron varios los papas que lo hicieron de forma pública y solemne. Número 26. ¿Las personas consagradas a la vida religiosa pueden hacer esta consagración? ¿No sería superfluo una vez que ya hicieron sus votos y ya tienen carisma? Sí pueden hacer esta consagración, pues la entrega total a la Santísima Virgen no es algo extraño o ajeno a cualquier carisma que sea. Al contrario, por medio de esta total entrega, Nuestra Señora ayudará a cada consagrado a comprender y vivir aún mejor su propio carisma. Ella es la Virgen fiel y Madre celosa y nos ayudará a realizar bien nuestros deberes y cumplirlos con más perfección nuestra misión. 27. Las personas que viven objetivamente en una situación de pecado grave, como es en el caso de las personas de segunda unión, ¿podrían al menos hacer esta consagración de forma espiritual? No tiene sentido ni podría ser verdadera esta entrega, ya que el objetivo de esta consagración es ayudar a vivir y perseverar en la gracia de Dios. Por lo tanto, alguien que excluye voluntariamente la gracia de Dios de su propia vida no podría luego hacer esta consagración, aunque sea espiritualmente. Para consagrarse es necesario que la persona se disponga a renunciar al pecado que lo separa de Dios y se proponga a ser fiel y a esforzarse para vivir en la gracia.
Hacer esta consagración, aunque sea espiritualmente, podría generar una falsa sensación de seguridad en relación a la vida espiritual y ciertamente haría a la persona caer en la lista de los falsos devotos enumerados por San Luis en el Tratado de la Verdadera Devoción, que llama de devotos hipócritas a los quien usan la devoción para descubrir sus pecados y vicios. 28. ¿Esta consagración no sería apenas para los miembros de comunidades religiosas? Esta consagración es para todo católico que quiera ayudar para vivir mejor los votos del bautismo, como para crecer en el amor a Jesús, perseverar en la gracia de Dios. Número 29. ¿Esta consagración pertenece a algún movimiento o consagración religiosa? Más bien es un patrocinio espiritual de la Iglesia, pudiendo ser hecha por cualquier católico que quiera ayudar para vivir bien su bautismo. Número 30. También sacerdotes u obispos pueden hacer esta consagración. ¿Les será de alguna utilidad una vez que ya son ungidos del Señor? Sí, ya que incluso muchos papas la hicieron. Nuestra Señora ayuda aún más a sus hijos predilectos a cumplir mejor su misión y a crecer en el amor a Dios y en el celo por la salvación del rebaño de su Hijo. Como ellos le confían totalmente su vida, su ministerio a ella, por lo tanto tendrían una libertad mayor para formarlos y conducirlos para hacerlos sacerdotes según el corazón de su Hijo, copias fieles del sumo y eterno sacerdote y buen pastor que es Jesús. Número 31. Un miembro de algún grupo o movimiento de la Iglesia puede dispensar esta consagración alegando que la misma no hace parte de la espiritualidad de su movimiento o comunidad. Aunque es un gran auxilio que Dios nos proporciona para ayudarnos a alcanzar el cielo, nadie está obligado a hacer esta consagración. Sin embargo, no se puede afirmar que esta consagración no haga parte de algún carisma o espiritualidad que exista dentro de la Iglesia Católica, pues la consagración es un patrimonio de la Iglesia y hace parte de su depósito espiritual. La consagración es propuesta a todo bautizado, pues nos ayuda a vivir las promesas asumidas en él mismo. No es algo extrínseco a ningún carisma o espiritualidad verdaderamente católica. Al contrario, los miembros de cualquier comunidad o movimiento que hacen esta consagración obtienen de la Santísima Virgen las gracias necesarias para comprender mejor y vivir con más profundidad y fidelidad su propio carisma. Para quien quiera ayudar para perseverar en la gracia, la total consagración no tiene ninguna contradicción. El único efecto colateral es la santidad. Número 32. ¿Qué papas aprobaron y o recomendaron esta total consagración a Nuestra Señora? Primero, Clemente VIII, 1592 a 1605, confiere grande indulgencia a la Cofradía de los Esclavos, establecido en los conventos religiosos de Hospital de la Caridad en el barrio San Germano, en París, así como los que nacen consigo y recitan la coronilla de Nuestra Señora. Segundo, Gregorio IX, 1621-1623, confiere indulgencia a los esclavos de Nuestra Señora. Tercero, Urbano VIII, 1623 a 1644. Este soberano pontífice, consultando sobre las prácticas exteriores de la santa esclavitud de amor, aprobó de modo elogioso tan laudable fervor, escribiendo la bula Documento Papal Cum Sicut Accepimur, aceptado con honores, el 20 de julio de 1631,
donde concede un gran número de indulgencias a los esclavos de María. Cuarto, Alexander VII, 1655-1667, expidió una bula el 23 de junio de 1658, en el cual, por medio de la organización de la Sociedad de la Esclavitud en Marsella, en el convento de los padres agustinianos de provincia, añade otras considerables indulgencias a aquella ya concedida por el Papa Urbano VIII. Quinto, Pío IX, 1846 a 1878. Bajo su pontificado, el 12 de mayo de 1853, se promulga en Roma el decreto que se declara que los escritos del padre Luis María Griñón de Montfort eran exentos de todo error que pudiera obstaculizar su beatificación. Sexto, León XIII, 1878 a 1904, beatificó al padre de Montfort y murió renovando su total consagración a Nuestra Señora, invocando el nombre entonces del beato Luis María de Montfort. Séptimo, San Pío IX, 1904-1914. Tenía una singular estima a la total consagración y en especial al tratado de la verdadera devoción. Cuando pensó en componer la encíclica conmemorativa del jubileo de la Inmaculada Concepción, dijo haber leído muchas veces el tratado escrito por Montfort. Releyó tantas veces que llegó a reproducir el pensamiento y no raro como las expresiones utilizadas por el santo misionero. Al responder al pedido del Procurador General de los Padres Morfonianos para que bendijese su apostolado de difusión de la total consagración a la Santísima Virgen, el Santo Papa dijo: atendiendo a vuestro pedido, recomendamos vivamente el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, tan admirablemente escrito por el beato Montfort, y a cuantos lean este tratado concedemos de todo corazón la bendición apostólica. Bajo el pontificado del Gran Papa, la Santa Esclavitud fue definitivamente organizada en la asociación, tanto para los sacerdotes como para los fieles. La Arquicofradía de Nuestra Señora, cuyo fin es la práctica de la Santa Esclavitud, fue erigida canónicamente por el Papa San Pío IX el 28 de abril de 1913. San Pío IX fue el primero en inscribirse en la Cofradía de los Padres Esclavos de Nuestra Señora. Su nombre figuraba como el primero de la lista. Octavo, Benedicto XV, 1914 a 1922. En una carta a la familia Montfortianos, escribió: el Tratado de la Verdadera Devoción es un libro pequeño en tamaño, mas de una autoridad y de una gran unción. Pónganse a expandirse más y a avivar el espíritu cristiano en un gran número de almas. Noveno, Pío XXII, 1939 a 1958. Canonizó a San Luis de Montfort en 1947 y tenía una gran reliquia de este santo en su capilla particular. Décimo, Juan Pablo II, 1978 a 2005. Hizo su total consagración aun cuando era seminarista. Fue un gran devoto de San Luis María de Montfort, a quien llamaba de maestro de la vida espiritual. Fue uno de los mayores apóstoles de la Santa Esclavitud Mariana en nuestros tiempos, al punto de hacer de la total consagración el lema de su pontificado. Su totutus corrió el mundo y dio testimonio de una gran estima a una gran espiritualidad. Escribió a la familia monfortiana diciendo que no se debe dejar escondida
esta consagración. 11. Benedicto XVI, 2005 a 2013. Durante su pontificado fue convocado el Año Sacerdotal 2009-2010, en cuyo cierre fue distribuido para todos los sacerdotes presentes en la plaza de la Basílica de San Pedro una copia del Secreto de María, una especie de resumen del Tratado de la Verdadera Devoción que ha sido escrito también por San Luis María de Montfort. Pregunta 33. ¿Cómo hacer esta consagración? Es necesario primero conocerla, leyendo y estudiando el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis Griñón de Montfort y otros libros que hablen sobre la Santa Esclavitud, escuchando peletras y participando de encuentros y retiros sobre el tema. Después de tener conciencia de lo que es esta consagración y de cómo se debe vivir, se marcará una fecha y se comenzará a hacer los ejercicios preparatorios que tendrán una duración de 30 días. Estos ejercicios son meditaciones y oraciones diarias que pueden ser encontradas en el libro Ejercicios Espirituales para la Total Consagración de la Santísima Virgen u otros semejantes. La secuencia de la preparación es la siguiente: 12 días preliminares para el desapego del espíritu del mundo y la adquisición del Espíritu de Dios, donde se medita nuestra vocación a la santidad, desprendiéndose de todo lo que nos puede distraer o perturbar a ser santos e ir para el cielo. Primera semana, para el conocimiento de sí mismo. Se trata de un periodo para hacer un profundo examen de conciencia a partir de los que debemos perfeccionar, buscando en todo ser agradable a Dios. Después de esta semana conviene hacer una confesión general en preparación para la consagración. Segunda semana, para el conocimiento de la Santísima Virgen, su persona, su misión, de las gracias de las cuales ella es repleta, de sus sublimes virtudes, de sus privilegios, etc. De manera que, conociéndola mejor, podamos amarla más, honrarla como ella merece, pero honrarla. Tercera semana, para el conocimiento de Jesucristo, nuestro fin último, nuestro gran Dios y Señor. Aquí debemos meditar el misterio de la venida, de la vida, pasión, muerte y glorificación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Debemos contemplar su encantadora vida, su persona y doctrina, para que así podamos creer en Él con más profunda convicción y amarlo con amor inflamado, de tal forma que despertemos en nosotros un gran deseo de hacerlo conocido como amado y adorado por todos. Durante esta preparación de un mes, 33 días, después de hacer una confesión general, en un día ya escogido, de preferencia una fiesta mariana, se participa del santo sacrificio de la misa y se recibe a Jesús en el Santísimo Sacramento. Después de la acción de gracia y en acción de gracia se recita la fórmula de la consagración que ya debe estar previamente impresa o copiada y se firma. Cuando el sacerdote tiene conocimiento de la consagración y apoya, puede pedírsele que firme la hoja como testimonio y bendiga las cadenas, si serán usadas. 34. ¿Qué es la confesión general y cómo se debe hacer? Es la confesión de todos los pecados mortales que hicimos durante nuestra vida, o al menos los pecados graves que hicimos después de la última confesión general. En caso de que ya se hubieran hecho alguna vez, se hace una confesión general, como recomienda la Iglesia, no porque se dude del perdón de las confesiones anteriores, sino porque se renueva la contrición y arrepentimiento de todos los pecados,
en este que es el recomienzo de una vida espiritual más intensa. Número 35. ¿Cómo debe vivir un consagrado y cuáles son las prácticas que debe realizar? Prácticas interiores. Lo esencial de esta práctica consiste en hacer todo por María, con María, en María y para María, para más perfectamente hacerlas por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Vivir un estado de abandono y confianza para con Nuestra Señora, confiando a ella todas nuestras necesidades, problemas, sufrimientos, alegrías, con decisiones como negocio, etc. Como un niñito pequeñito, debemos asegurarnos en las manos de esta buena madre y dejarnos conducir por ella. En todo debemos recurrir a ella, procurando hacer todo a la manera de ella. Debemos alabar a Dios y adorarlo con el corazón de ella. Prácticas eternas. Cantar las glorias de María, honrarla con todo el amor, anunciando a todos y en todo lugar lo que es la verdadera devoción a ella. Contemplar los misterios del Santo Rosario, participar de sus fiestas, inscribirse en sus cofradías, hacer y renovar siempre la consagración a ella y llevar a las personas a hacer lo mismo. Usar las pequeñas cadenas de hierro como señal de nuestro amor y de nuestra consagración, etc. Es preciso observar que estas prácticas exteriores no son esenciales, aunque sean utilísimas para exteriorizar nuestro amor a Jesús y a María, para edificar nuestro prójimo. Número 36. ¿En qué consiste hacer todo por María, con María, en María y para María? Hacer todo por María y obedecerla en todas las cosas es conducirse por su espíritu y proceder bajo el impulso de la gracia que ella nos comunica. Es aún servirnos de ella como una medianera para llegar a Jesús y unirnos a Él, y hacer pasar todas nuestras ofertas por sus manos, apoyándonos en su intercesión, a recorrer a su auxilio para mejor conocer y amar a Jesús. Simplifica hacer todo como ella, imitando sus virtudes, como un niño imita a su madre. En las contrariedades tener la calma y resignación que solo la fe viva a un esclavo de Cristo puede tener al saber que no está en las manos del mundo, sino en las manos del mismo Dios a través de María. Delante de las palabras irónicas que irritan u ofenden, ser tolerante e incluso esforzarse para sonreír. Y este camino es de perseverar, aun cuando no tengamos éxito, porque Dios al final de nuestro camino verá el esfuerzo más que el resultado. Ir hasta el final, a pesar del aburrimiento. Una palabra es aceptar todo como venido de las manos de María. Las contrariedades nos forman y los sucesos nos animan. La mirada de la Virgen María debe siempre enseñarnos a sobrenaturalizar toda nuestra vida. Hacer todo en María es la realización y aplicación de la palabra de nuestro Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15. No se trata aquí de una pertenencia física, sino de una presencia de pensamiento, de un lazo moral que pone dos personas en relación mutua, profunda e inseparable, y que hace pasar los defectos de una a la otra. Nuestra Madre tomará nuestros defectos para quitarlos y nos sembrará sus virtudes. Cuando renunciamos a nuestro modo de ver, nuestras intenciones y voluntades para identificarlos con María, entonces operaremos y permaneceremos en ella, del mismo modo que ella opera y permanece en nosotros. Hacer todo en María significa estar de tal modo sumergido en María que podamos decir:
No soy yo quien vive, es María quien vive en mí, y en mí adora a Jesús, en mí glorifica al Padre, en mí exalta al Espíritu Santo, en mí sirve y ama a los hermanos. Hacer todas las cosas en María es de verdad dejar que ella haga en nosotros todas las cosas. Hacer todo por María significa ofrecer todo lo que hacemos a la Santísima Virgen, para que por medio de ella Dios reciba nuestras obras de modo más perfecto y así dedicarle todas nuestras acciones y realizaciones y honrarla siempre con el ofrecimiento de todo cuanto hacemos. Número 37. ¿Por qué San Agustín llama a Nuestra Señora de forma Dei? San Agustín llama así a Nuestra Señora porque Dios hecho hombre fue ahí formado. Con efecto, ella fue el molde donde Jesús fue formado, formadora de Dios. Número 38. ¿Cuáles son, en resumen, los admirables efectos de esta consagración en el alma de quien lo hace? Primero, el conocimiento y desprecio de sí mismo, que nos lleva a despreciar todo el mal que exista en nosotros para colocar nuestra confianza únicamente en Dios. Segundo, participación en la fe de María, que en el cielo ella no necesita, pero tuvo de Dios la gracia de guardarla para hacer de sus hijos y elegidos partícipe de ella. Una fe pura, viva, firme, activa, valiente y reluciente. Tercero, la gracia del puro amor, que quitará del corazón todo escrúpulo y temor servil, para que el alma se dirija a Dios con toda confianza, como un buen hijo, al mejor y más bondadoso de los padres. Cuarto, la gracia de una gran confianza en Dios y en María, porque nos llevará a aproximarnos de Jesús siempre con María, y habiéndonos entregado totalmente a esta buena madre, ella a su vez nos comunicará sus virtudes y sus méritos, infundiéndonos una confianza aún mayor. Quinto, comunicación del alma y del espíritu de María. La Santísima Virgen nos comunicará su alma para glorificar al Señor y su espíritu para regocijarnos en Dios, contando que permaneceremos fieles a la práctica de esta devoción. Sexto, transformación de las almas en María, imagen de Jesucristo. María es el molde perfecto donde fue plasmado Jesucristo. Por la consagración entraremos en este molde y ahí nos desmancharemos, como que nos derretimos. Por el esfuerzo de vivir esta espiritualidad, poco a poco iremos adquiriendo las facciones espirituales de Jesucristo, pues Nuestra Señora nos irá enseñando a pensar como Jesús pensó, a vivir como Jesús vivió, a amar como Jesús amó y a servir como Jesús sirvió. Séptimo, la mayor gloria de Dios, porque por esta práctica fielmente observada se glorificará mucho más a Dios en un solo mes de lo que por cualquier otra cosa muchos años. Por esta espiritualidad se renuncia a la propia voluntad y a las propias operaciones para que todo lo que se realice sea para agradar a Dios en todo y hacer su santísima voluntad en todas las cosas. Número 39. ¿Cuáles son los grados de la santa esclavitud de amor a Jesús por María? Son 4. Tienen por base la total entrega de sí mismo de lo que se posee a María. Consiste en entregarnos a la Santísima Virgen como esclavo, dejándoles la parte satisfactoria e impretoria de nuestras buenas obras, para que ella las use para promover la mayor gloria de Dios y el bien y salvación de las almas.
Consiste en vivir con María en espíritu de imitación, considerarla en las oraciones, contemplaciones, acciones, sufrimientos, así como en todas las virtudes, y buscar imitarla según nuestras fuerzas. Consiste además de renunciar completamente a sí mismo y entregarse a María Santísima, también en esconderse en su dulcísimo corazón para rezar, trabajar, sufrir en su compañía, en su disposición y en sus intenciones, de tal modo que no tenga más voluntad propia, pero en todo consulte a María para hacer lo que fuera más agradable. En este grado se busca hacer desaparecer en nosotros lo que es opuesto a las cualidades admiradas en nuestra buena Madre. Trátese de morir para sí mismo a fin de que las virtudes de María aparezcan siempre más. Es como un actuar siempre en María, cada vez hacerlo todo en ella y con el espíritu de ella. Consiste en vivir en María de modo permanente, a punto de en verdad poder decir: no soy yo quien vivo, es María quien vive en mí, y en mí adora a Jesús, en mí sirve a Dios, en mí sirve a los hermanos. Número 40. ¿Por qué San Luis dice que María Santísima es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar hasta Dios? Es un camino fácil debido a la plenitud de la gracia y de la unción del Espíritu Santo de que está lleno. Nadie que marche en este camino se cansa ni retrocede. Es corto porque en poco tiempo nos lleva a Jesucristo. Es perfecto ya que no hay lama ni polvo, ni la menor suciedad del pecado. Finalmente, es un camino seguro, recto y garantizado, sin vueltas para la derecha o para la izquierda, que nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. La sabiduría encarnada es ese camino, y todos los fieles que lo sigan no irán jamás a engañarse. Cualquier persona de oración que quiera avanzar en el camino de la perfección y crecer de forma segura y unirse perfectamente a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón esta devoción a la Santísima Virgen que quizás aún desconozca. Entremos en este camino y marchemos día y noche hacia la plenitud de la edad de Jesucristo, es decir, la madurez espiritual.